Ok. Bien, ante todo, buenas noches, estimados, estimadas participantes. Soy Gina Pinco Bermudo, trabajadora social. Es un gusto para mí estar presente nuevamente con cada uno de ustedes el día de hoy. Vamos a poder disertar un tema interesante sobre lo que es la intervención profesional en niñas, niños y adolescentes, específicamente en el programa INAVIF. ¿Sí? Mientras voy compartiendo el material del día de hoy, me gustaría algunos comentarios por parte de ustedes, por favor. ¿Hemos escuchado alguna vez el INAVIF? ¿Qué, qué significa INAVIF? Por favor, los leo mientras voy compartiendo el material del día de hoy. ¿Qué significa INAVIF? Hemos escuchado sobre lo que es el INAVIF. Excelente, Alex. Es el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar. Sí, excelente. Anteriormente era el Instituto Nacional para el Bienestar Familiar. Sí, por hoy es el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar. Eh, de forma general, ¿qué podemos señalar sobre el INAVIF? ¿Qué acciones realiza? Este programa nacional o este programa integral nacional para el bienestar familiar. ¿Qué acciones realiza en general? En general, podemos mencionar que este programa INAVIF trabaja básicamente con las poblaciones vulnerables. ¿Y quiénes son las poblaciones vulnerables? Son nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes en situación de calle, adultos mayores, ya lo habíamos mencionado, pero específicamente el día de hoy nos vamos a centrar en la intervención profesional de este programa con niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Y para ello vamos a iniciar señalando la importancia que tiene el trabajo con este grupo poblacional, como les había mencionado, que es considerado vulnerable, ¿no? El mismo hecho de que los niños, niñas, adolescentes, al estar en el pleno proceso de desarrollo y en una condición de desventaja para hacer efectivos sus derechos, constituyen un grupo poblacional vulnerable. Este hecho se agrava cuando no reciben ni el cuidado ni la protección adecuada de sus padres, de sus madres o de otros adultos responsables de su cuidado, lo cual va a generar que carezcan de sus cuidados parentales y que estén en riesgo de perderlos o que finalmente los lleve a una situación de desprotección familiar. Y frente a ello, frente a este caso tan preocupante de desprotección familiar, es responsabilidad del Estado garantizar esa protección integral a través de diversos servicios, siendo uno de ellos dentro de la competencia del MIM, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los que destacan principalmente las UPEs, que son las unidades de protección especial, asimismo los centros de acogida residencial, que son los CAR, y de forma complementaria están las de MUNAS. Y a ello se suma este Programa Integral Nacional de Bienestar o para el Bienestar Familiar, que es el INAVIF, ¿no? Que trabaja básicamente en coordinación con los CAR, ¿no? Con la finalidad de poder brindar esa atención oportuna, esa atención adecuada a este grupo poblacional considerado vulnerable, como son nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de desprotección o en riesgo de desprotección familiar. Entonces, tenemos que también entender que este grupo poblacional constituye uno de los sectores más vulnerables de la población y esta situación de vulnerabilidad que enfrentan exige una especial protección por parte del Estado, por parte de la familia y por supuesto también por parte de la
comunidad, tal como lo han establecido diversos instrumentos internacionales, entre ellos el principal es la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho, es decir, como titulares de derechos y obligaciones. Entonces, por un lado, entender que nuestros niños, niñas y adolescentes son considerados una población en vulnerabilidad, inclusive no es considerado uno de los sectores más vulnerables de la población y por ello necesita de una atención especial. En primera instancia es importante señalar que la familia es el primer llamado, ¿no? En generar ese bienestar a este grupo poblacional. Y si la familia no se encarga de ese cuidado, de esa protección que debe brindar a nuestros niños, niñas y adolescentes, entonces el Estado se encarga de poder brindar esa atención. Y ello lo realiza a través de diversos sectores, siendo uno de ellos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, ¿no? A través de los diversos servicios que nos puedan brindar. Adicional a ello, también es el programa Integral Nacional de Bienestar para el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, que es el INABIF, ¿no? Entonces, todo ello en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Que reconoce que nuestros niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, es decir, eh, son titulares de derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que esos derechos y obligaciones son intransferibles o el hecho de que sean menores de edad, los padres gocen de esos derechos, ¿no? No va por ahí. Entonces, los niños, niñas y adolescentes son titulares de esos derechos y, por supuesto, también de las obligaciones. Entonces, también es importante, como ya lo habíamos mencionado, ver un poco sobre el marco normativo internacional. Uno de ellos es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, como principal instrumento, ¿no? Que reconoce todos los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, en donde establece en el artículo 3.2 el deber de los estados parte de garantizar la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. ¿Bienestar de quiénes? De los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta los derechos y los deberes de los padres, tutores u otras personas responsables ante la ley. Sí, entonces esta obligación recae en las instituciones, recae en los establecimientos públicos y privados que están encargados de cuidado y de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, los mismos que deberán ser supervisados por los estados conforme se dispone en el artículo 3.3, donde la convención prescribe, ¿no? En el artículo 9.1, que nos menciona la obligación de los estados de velar porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de esos, excepto cuando las autoridades determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que tal separación es necesaria en cuanto se proteja el interés superior del niño como principal principio. Entonces, ¿qué nos quiere decir este marco normativo internacional? Por un lado, reconoce, ¿no? Reconoce todos los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia y menciona que es deber del Estado brindar, garantizar esa protección, garantizar ese cuidado que sean necesarios para generar bienestar, ¿no? Entendiendo que los padres, ¿no? Tienen esos derechos y tienen esos deberes de brindar ese cuidado. Sin embargo, cuando los padres no cumplen con esas obligaciones y los niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de desprotección, es, es menester, ¿no? Del Estado brindar esa atención oportuna, en el sentido de que se debe priorizar el interés superior del niño, ¿no? Incluso menciona en el artículo 9.1 el Estado hasta dónde llega sus
obligaciones, hasta dónde llega sus funciones, hasta generar ese bienestar, si es posible o si fuera el caso, ¿no? Realizar esa separación de la familia, ¿no? Esa separación de los padres hacia los niños y brindar esa protección estatal a través de los diversos servicios que funcionan dentro del ministerio. Pero siempre y cuando no se priorice el interés superior del niño. Les recuerdo que esa separación ya es como última instancia, ¿no? Como eh, último factor, ¿no? Para poder brindar esa atención a nuestros niños, niñas y adolescentes, siempre y cuando, ¿no? Se pueda garantizar su interés superior, se pueda garantizar su bienestar en general. Asimismo, es necesario mencionar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es muy necesario, ¿no? Si bien es cierto, hoy por hoy realizamos o trabajamos bastante con la inclusión, pero siempre es importante señalar las diferencias o las normativas que existen en cuanto a todas las personas, ¿no? Por diversidad. Asimismo, es necesario también señalar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por supuesto, si hablamos del marco normativo nacional, mencionar nuestra Constitución Política del Perú, donde en el artículo 4 establece la obligación del Estado de brindar esa protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al señalar que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente en situación de abandono o desprotección familiar, tal como se conoce actualmente. Entonces, esta norma concuerda con lo señalado en el artículo 44, que establece como uno de los deberes primordiales del Estado, que es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, entre ellos los que corresponden a niños, niñas y adolescentes. Entonces, desde nuestra Constitución Política del Perú, la de 1993, en su artículo 4, a través de la Convención, ¿no? O teniendo en cuenta este marco normativo internacional sobre la Convención de los Derechos del Niño, también, ¿no? Nuestro Estado peruano entiende que es obligación brindar esa protección en este grupo poblacional. Para ello, establece diferentes leyes, normativas, reglamentos, decretos, y uno de ellos, considerados de los más importantes, es el decreto legislativo 1297 y sus modificatorias, y por supuesto el reglamento del mismo decreto legislativo 1297, que regula la actuación estatal para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, los cuales han estado establecidas, por supuesto, en el decreto legislativo 1297. Y es importante señalar que este reglamento desarrolla la actuación estatal, estableciendo que las UPEs es la instancia administrativa del MIM, actúa en el procedimiento por desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. ¿Qué nos quiere decir? Que a través del funcionamiento de este reglamento del decreto legislativo 1297, podemos ver, ¿no? Donde nos da cuenta Estoy eh, comiendo fruta. sobre el Fruti, fruti. desarrollo Madre, sí, estoy comiendo mi o el verdura. Estoy comiendo procedimiento fruta. de atención de las Hay que UPEs, comer apio, que trabaja que te limpie principalmente la sangre. con los niños, niñas y adolescentes en situación de Apio desprotección. puro como la soy. Por Valeria. favor, apaguen sus micrófonos. Perdón, me tapé la boca. Ujú. ¿Qué te pasa, moñuda? ¿Quién te tapó la boca?
Ya está, ya está. Sí, ok, ya está. Muy bien. Eliana, ¿no logras escucharme? Ahora sí, hace un momento Ah, no estaban prendidos los audios de otras personas. ok, gracias. Ya. Estábamos mencionando, por un lado, el marco normativo internacional sobre la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Como marco general para que sirva de lineamiento para nuestro Estado peruano el establecer trabajos con nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? También hemos mencionado nuestra Constitución Política del Perú, la de 1993, donde en el artículo 4 perfectamente establece, ¿no? El trabajo que debe realizar el Estado para garantizar el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y a partir de ello, pues, es preciso tener en cuenta el reglamento del decreto legislativo 1297, que regula la actuación estatal para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, que asimismo dentro de este reglamento podemos visualizar, ¿no? Todo el procedimiento que realiza, en este caso, las unidades de protección especial, que actúa en procedimiento por desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Hasta ahí. Habíamos mencionado sobre el marco legal. Ahora, es necesario también señalar la estructura del MIM. En cuanto al MIM, podemos señalar que cuenta con un despacho ministerial y ello a la vez se divide en dos despachos, el despacho viceministerial de la mujer y el despacho viceministerial de poblaciones vulnerables. En cuanto al despacho viceministerial de la mujer, se encuentra el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que anteriormente era el programa Aurora y hoy por hoy es el programa Guarmiñán, ¿no? Y con sus diferentes servicios. Y dentro del despacho viceministerial de poblaciones vulnerables se encuentra el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, que es el INABIF. Entonces, ya tenemos en cuenta, debemos tener en cuenta dónde pertenece el INABIF, ¿no? Ya hemos podido mencionar que pertenece al despacho viceministerial de poblaciones vulnerables. ¿Qué prioridades? Ok. ¿Qué prioridades estratégicas del sector mujer y poblaciones vulnerables podemos señalar? Uno de ellos es promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, ¿no? Ello se va a poder cumplir a través de las acciones dentro del despacho viceministerial de la mujer. Por otro lado, otra de las prioridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y poblaciones vulnerables frente a todo tipo de violencia. Esta acción se va a poder realizar a través de los dos vice de los despachos viceministeriales, tanto de la mujer y como de poblaciones vulnerables, pero específico o con mayor énfasis dentro del despacho viceministerial de poblaciones vulnerables, porque aquí nos señala, ¿no? Garantizar la protección. Y la protección generalmente se da a través de algunos servicios, como ya es muy conocido, los centros de acogida residencial, que son los CAR, que alberga pues a todo tipo de población que haya sufrido algún tipo de violencia o se encuentre en situación de desprotección, como son nuestros niños, niñas y adolescentes. Otra prioridad del MIM es garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables a través de sus diversos servicios. Bien, entonces, teniendo en cuenta una de las prioridades importantes, que es garantizar la protección de mujeres, niñas y adolescentes y poblaciones vulnerables frente a todo tipo de violencia, eh,
para que regulen estas acciones tenemos dos dos sistemas, dos marcos normativos importantes. Una de ellas es la ley 3364, que es un sistema nacional o es una ley que trabaja para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y por otro lado, ya habíamos señalado el decreto legislativo 1297, que es un sistema de protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Y por otro lado está la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes, que es el PNMNA, ¿no? Que su conducción está a cargo también del MIM y es un instrumento marco de políticas públicas en temas de niñez y adolescencias que va a orientar al Estado de forma coordinada y articulada en el desarrollo de intervenciones que permitan revertir esas situaciones que limitan el ejercicio de los derechos de más de 10 millones de niños, niñas y adolescentes. Esta política nacional fue elaborada con la participación de diversos actores involucrados en la materia, pero principalmente con la participación de las niñas, niños y adolescentes, las entidades públicas, gobiernos locales y sociedad civil, y se presenta como una respuesta al público del limitado ejercicio de derechos de este grupo poblacional. ¿Por qué? Por la restricción de sus derechos, la vulneración o la insuficiencia de condiciones para su adecuada supervivencia, para su adecuado desarrollo, protección y participación en la sociedad. Entonces, realizando el diagnóstico de la vivencia de este grupo poblacional, esta norma cuenta con 5 objetivos prioritarios, ¿no? Eh, en donde con esta implementación se espera al 2030 que los niños, niñas y adolescentes ejerzan sus derechos en diferentes etapas de la vida, desde la gestación, infancia, niñez y adolescencia, logrando su bienestar físico, mental y social, y que éstas puedan acceder oportunamente a servicios de calidad, en igualdad de oportunidades y sin discriminación. Asimismo, al 2030, los niños, niñas y adolescentes tienen o deberán tener condiciones para una vida saludable y alcanzarán todo su potencial de desarrollo ampliando sus oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué es esta política nacional multisectorial? Es una política que está a cargo del MIM, el cual, como podemos ver, está dirigido a los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de que pueda atender, ¿no?, los derechos de más de 10 millones de niños. Y esta política fue elaborada con la participación de diversos actores, ¿no? Nos mencionan que uno de ellos es nuestros niños, niñas y adolescentes, asimismo estuvieron presentes las entidades públicas, los gobiernos regionales y sociedad civil, con la finalidad de que se puedan reducir esas brechas de desigualdad existentes, ¿no? Y cuentan con 5 objetivos principales, las cuales van a ser logrados a través de las ejecuciones de diversos programas, proyectos, acciones, actividades, planes, propuestas de los 3 sectores del gobierno, ¿no? Y donde se espera que al 2030 se puedan reducir de manera significativa estas brechas de desigualdad y que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos en las diferentes etapas de la vida, que va desde la gestación hasta la adolescencia. Bien, por otro lado, es necesario también señalar la Dirección de Políticas sobre Niñas, Niños y Adolescentes, donde esta dirección es responsable de formular, coordinar la implementación, realizar el seguimiento y evaluar la política nacional multisectorial. Es decir, esa dirección se encarga, ¿no?, de poder evaluar la política que ya habíamos mencionado, donde articula intervenciones de las problemáticas en trata de personas, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, esta dirección realiza el seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. Y además, algo muy importante,
Esa dirección es la responsable de acreditar y supervisar a los CAR, ¿no? Que son los centros de acogida residencial. Cuentan con diferentes funciones que ya lo van a ir viendo, ¿no? Y, por supuesto, es importante señalar el decreto legislativo 1297, donde se les había mencionado que básicamente, o lo importante de ese decreto legislativo es que regula la atención e intervención de las UPEs frente a los niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección o en riesgo de perderlos, ¿no? Y para ello el decreto legislativo 1297 sirve como marco legal y dentro de ello vamos a poder encontrar diferentes definiciones que van a servir de marco conceptual para que los que intervienen dentro de estos servicios puedan brindar una atención adecuada y oportuna a este grupo poblacional. Por supuesto, siempre es bueno, ¿no? Tener o conocer las definiciones exactas de cada término que vamos a utilizar. Hablamos bastante de familia, hablamos bastante de cuidado, protección, pero muchas veces no tenemos en claro estas definiciones y es por ello que dentro del decreto legislativo 1297 vamos a poder ubicar, ¿no? Estas definiciones importantes. ¿Cómo me lo puedes grabar este curso? Así. De una vez, verdad. Grábamelo. Ok. Habíamos mencionado la ley 1297, pero frente a ello, en el año 2023 se crea la ley 31716, la ley que modifica el decreto legislativo 1297, pero modifica en algunos términos. El objeto de esta ley es reforzar estas disposiciones contenidas en el decreto legislativo 1297 para brindar la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, priorizando el bienestar físico y mental de los menores de edad que se encuentran inmersos en una situación de riesgo o desprotección familiar, por supuesto, con coordinación del ente rector, que es el MIM, y también con instituciones estratégicas como son los CA, a fin de garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y su derecho, por supuesto, a una vida digna. Entonces, el objetivo o el objeto de esta ley 31716 es reforzar todas esas disposiciones que podemos ubicar dentro del decreto legislativo 1297. Como sabemos, al pasar del tiempo, siempre, ¿no? Las leyes, perdón, los decretos van cambiando, ¿no? Van cambiando a través de disposiciones y en este caso a través de la ley 31716. Incluso nos podemos dar cuenta en el mismo programa nacional contra la violencia familiar y sexual, que siempre lo hemos conocido como Aurora, pero hoy por hoy cambió de denominación, ¿no? Con una finalidad que es el acercamiento a la población. Pero si nos damos cuenta dentro de ese programa, el contenido es el mismo, el procedimiento es el mismo. Sin embargo, la modificación ha sido en la denominación. De igual modo, ¿no? Si hablamos de la ley o del decreto legislativo 1297, perdón, si hablamos de la ley 31716, vamos a poder ver que el contenido es similar, sin embargo, se ha podido reforzar algunos contenidos dentro de este decreto legislativo, con la finalidad, pues, de dar una atención adecuada a este grupo poblacional. Ahora, hablemos del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, que es el INABIF, entendiendo que es un organismo público descentralizado dependiente del MIN. Este programa contribuye, perdón, con el desarrollo integral de las familias en situación de vulnerabilidad y en riesgo social, con énfasis en niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad que se encuentran en situación de abandono.
propiciando así su inclusión a la sociedad y el pleno ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, por un lado, entender que el INAVIF es un organismo público dependiente del MIM y también es importante tener en cuenta que este programa trabaja con las familias en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, el INAVIF tiene una autonomía administrativa, funcional y técnica en el marco de las normas administrativas vigentes. Y es importante señalar que es un organismo del Poder Ejecutivo, rector de las políticas nacionales y sectoriales sobre la mujer y poblaciones vulnerables, que es la entidad responsable de la ejecución del programa a través del INAVIF. El INAVIF cuenta con 5 objetivos esenciales. Ok, ya estás. Con 5 objetivos generales. Uno, el primer objetivo es proteger a las niñas, niños y adolescentes en situación de presunto estado de abandono. El general 2, promover, prevenir y proteger a las personas con discapacidad en situación de abandono y riesgo social. El objetivo 3, contribuir a un cambio de valoración, trato y mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores, propiciando protección integral a aquellos que se encuentran en situación de abandono. El objetivo 4 es promover, prevenir y proteger a las familias que asuman sus funciones y roles bajo un enfoque de género y de derechos y ejecutar actividades de urgencia y emergencia frente a situaciones de alto riesgo social. Y finalmente, el objetivo general número 5, que es fortalecer la gestión institucional en forma eficiente, eficaz, ágil y moderna, con sistemas de información que faciliten la mejora continua y la gestión de resultados. Como hemos podido ver, los tres primeros objetivos generales dan cuenta de la población en situación de vulnerabilidad. En primera instancia están nuestros niños, niñas y adolescentes, después las personas con discapacidad, en el objetivo general 3 se encuentran las personas adultas mayores, pero es cierto, ¿no? Que este grupo poblacional es vulnerable, pero es doblemente vulnerable cuando se encuentran en situación de abandono o en riesgo de desprotección. Y para ello, el subjetivo general número 5 nos menciona, ¿no? Fortalecer la gestión institucional en forma eficiente, eficaz, ágil y moderna, con sistemas de información que faciliten la mejora continua. Y esa mejora continua y la gestión de resultados van a generar una mejor atención a estos grupos que son considerados en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, mencionar que el INAVIF se articula a los siguientes instrumentos legislativos, políticas y planes. Uno de ellos ya habíamos mencionado, el Decreto Legislativo 1297 y el reglamento del Decreto Legislativo 1297. El INAVIF tiene como función desarrollar, ejecutar y evaluar los programas y servicios de prevención, protección y rehabilitación y promoción relacionados con sus objetivos. ¿Qué quiere decir? Que como parte de las funciones, INAVIF va a proponer programas, tal vez servicios de prevención, pero todo ello relacionados a los grupos poblacionales, en este caso a nuestros niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, pero que se encuentren en situación de desprotección o riesgo de desprotección. Por otro lado, otra de las funciones del INAVIF es dirigir y ejecutar acciones tendientes a lograr la rehabilitación de los niños y adolescentes en circunstancias especialmente difíciles. Por supuesto, ¿no? Una de las funciones del INAVIF a través de las acciones que se realizan en los CAR,
está brindar esa atención oportuna de rehabilitación, ¿no? Sobre todo a los niños a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de calle a través de diferentes programas. Una de ellas el programa Yachay, ¿no? Que trabaja con estos niños en situación de calle. Otra de las funciones del INAVIF es estimular la participación de la colectividad en acciones orientadas a mejorar las condiciones socioeconómicas y culturales de sus miembros, a través de diferentes acciones también desde sus servicios. Por otro lado, coordinar y mantener las relaciones con entidades nacionales e internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, en materias vinculadas al servicio de su competencia. Y una de las funciones más importantes, velar por la protección de los niños y adolescentes en situación de abandono, ¿no? Que creo que es lo que engloba en general todas las funciones. Hemos mencionado los objetivos generales del INAVIF, sus funciones, y todas ellas se enmarcan en brindar una protección, una atención especial a los niños, niñas y adolescentes que son considerados personas vulnerables, pero sobre todo a estos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad que se encuentran en situación de abandono. Una de las situaciones de abandono puede ser por desprotección de los padres, de las madres, de los tutores, pero hay otra situación, ¿no? Que es a través o por causa de muerte, ¿no? De ambos progenitores o de uno de ellos. Y es por ello que a través de la asistencia económica por orfandad, el INAVIF asiste económicamente a los beneficiarios, ¿no? O a los niños, niñas y adolescentes por orfandad, donde entrega 200 soles mensuales a cada beneficiario. Y esto es abonado cada 2 meses. Esta pensión abonada al administrador a través de una cuenta de ahorros del Banco de la Nación, el cual previamente deberá ser creada por el INAVIF. Por otro lado, está el acompañamiento a estos beneficiarios de la asistencia económica en el marco de esas competencias del INAVIF, ¿no? Donde nos menciona que es función del INAVIF garantizar los derechos fundamentales de estos niños, niñas y adolescentes, y los cuales se van a poder lograr o conseguir a través de esta asistencia económica, ¿no? Donde se pueda garantizar de que nuestros niños, niñas y adolescentes gocen de sus derechos fundamentales, que es a la educación, salud, integridad física, psicológica, así como también vivir en familia. Recordemos que si bien es cierto, estos niños y niñas son huérfanos, pero a través de las evaluaciones que previamente se ha realizado dentro de las instancias del INAVIF, se ha podido realizar un, se ha podido realizar la conexión con las familias de estos niños y niñas, con quienes se ha podido realizar esa integración, ¿no? Porque recordemos que lo más valioso y lo más importante para nuestros niños, niñas y adolescentes es que puedan vivir dentro de un entorno familiar, si no es dentro de la familia de primera línea, tal vez de segunda línea, ¿no? Como son los tíos, tías o algún adulto que se haga cargo del cuidado, la protección de estos niños y niñas. Y es por ello que el INAVIF realiza todas esas acciones y a través de la creación de una cuenta de ahorros de su apoderado se pueda se realiza la asistencia económica de 200 soles cada 2 meses, ¿no? Con la finalidad de que pueda contribuir y pueda garantizar el goce de sus derechos fundamentales, como ya lo habíamos mencionado. ¿Y cuáles son esos derechos fundamentales? El derecho a la educación, a la salud, a la integridad física y psicológica. Y por supuesto, vivir en familia. ¿Quiénes son los beneficiarios?
Ya se había mencionado que son los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad por haberse producido el fallecimiento de su padre, de su madre o de ambos o de un tutor legal, quienes provienen o son acogidos en hogares que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Adicionalmente, son las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad que están bajo el mecanismo intersectorial para la protección de los defensores de derechos humanos. Asimismo, dentro de este grupo beneficiario se encuentran los niños, niñas y adolescentes que padezcan algún tipo de enfermedad crónica o aquellos que tengan alguna discapacidad. Se tendrá a quienes se tendrá la preferencia, ¿no? Respecto al otorgamiento de los beneficios de esta ley. Y no solamente es otorgar, ¿no? Estos 200 soles, sino también el INAVIF se encarga de brindar esa atención profesional. Y a través de esta atención profesional, el INAVIF busca garantizar que las personas beneficiadas gocen de sus derechos fundamentales, como es la salud, la educación, la integridad física y psicológica. Para ello, la institución coordina y articula dichos servicios con los sectores involucrados. Es decir, se realiza Es decir, ¿no? Se realiza el acompañamiento a través de un gestor familiar y se brinda a toda niña, niño y adolescente beneficiario de la asistencia económica por orfandad, así como también a su padre, a su madre o cuidador. La modalidad de entrega y la frecuencia con la que se aplique es determinada por el nivel de riesgo a la vulnerabilidad que se identifica en la primera etapa de prestación de servicio. Esta implementación del acompañamiento a las familias de niñas, niños y adolescentes beneficiarios de la asistencia económica se brinda, por supuesto, a través de la supervisión. ¿Y qué es la supervisión? Es el proceso mediante el cual el personal del INAVIF, debidamente identificado de forma presencial o no presencial, supervisa el uso de la asistencia económica con la finalidad, pues, de constatar que este monto entregado, que es 200 soles, sea empleado en lo que, o sea, destinado adecuadamente a la alimentación, a la educación, salud física, mental u otros aspectos que son asociados al desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, y este cumplimiento constituye una condición para la continuidad del administrador de la asistencia económica. Es como el programa Juntos, no es condicionado. Por esto es importante que la institución tenga datos debidamente actualizados. Entonces, no solamente es que el niño, niña o adolescente esté en situación de orfandad, sino que podamos contar con una red de apoyo, en este caso la familia, quienes se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza, principalmente, ¿no? También se prioriza a los niños, niñas, adolescentes con discapacidad, también a los niños, niñas y adolescentes que también a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad en cuanto a la salud, ¿no? Si cuentan con algún riesgo social, perdón, algún riesgo en cuanto a su salud, tal vez una enfermedad crónica. Sí, estimada Eliana, es por cada hijo, los 200 soles. Muy bien. En cuanto a los servicios, al 2025, a mayo del 2025, el INAVIF cuenta con 448 centros de acogida residencial de niñas, niños y adolescentes, cuenta con 24 centros de desarrollo integral de la familia que conocemos como el CEDIF, 106 educadores de calle, 9 programas acercándonos, 6 centros de acogida residencial de urgencia y un centro de INAVIF en acción. ¿Y cómo son estos servicios? Si hablamos de los centros de acogida residencial,
podemos mencionar que es el espacio físico donde viven niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección o riesgo de desprotección, donde se les va a brindar esa protección y atención integral que requieren de acuerdo con su particular situación en un ambiente de buen trato y, por supuesto, de seguridad, con el objetivo principal de propiciar esa reinserción familiar, esa reinserción social, si ya hablamos de adolescentes, o bien de promover su adopción. ¿Sí? Entonces, a mayo del 2025 contamos con 48 CAR a nivel nacional. Por otro lado, los CEDIF, que son espacios donde se brindan servicios especializados orientados al fortalecimiento de las familias, a la promoción de relaciones familiares respetuosas y solidarias y al desarrollo integral de sus miembros. En estos CEDIF se brindan los servicios del cuidado diurno, promoción del adolescente, cuidado de día del adulto mayor, comedor transitorio, talleres de capacitación ocupacional, entre otros. Entonces, a nivel nacional contamos con 24 Centros de Desarrollo Integral de la Familia. Por otro lado, los educadores de calle, es como lo que nos mencionaba nuestro estimado participante, ¿no? ¿Cómo intervienen los educadores de calle con este grupo vulnerable? Aquí vamos a ver. A través de los educadores de calle, se busca restituir y enseñar a ejercer sus derechos a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y busca que abandonen esta situación en la que se encuentran. Este servicio tiene como población objetivo 4 perfiles de atención de niños, niñas y adolescentes. Por un lado están los niños, niñas y adolescentes en situación de mendicidad, ¿no? Que viven, duermen, comen en la calle. Por otro lado está el trabajo infantil, ¿no? Que está relacionado a la explotación laboral. Por otro lado está la vida en calle y explotación sexual. Entonces son estos 4 grupos, 4 perfiles de atención de nuestros niños, niñas y adolescentes. Este servicio de educadores de calle, que se realiza a través del programa Yachay, trabaja con estos grupos poblacionales, ¿no? Que principalmente en las ciudades grandes, como en este caso es Lima, y también en Arequipa. Estos profesionales, que está compuesto también por un equipo multidisciplinario de psicólogo, educador, trabajador social, trabajan, ¿no? Con estos grupos poblacionales con la finalidad de que puedan dejar esa situación. Si se encuentran en la situación de mendicidad, que se les pueda acoger, ¿no? En algún CAR donde se les pueda restituir a sus hogares o donde se les pueda brindar esa protección necesaria para que para que sus derechos les sean retribuidos. Y por otro lado, también trabajan con un grupo poblacional con los niños que se les denomina o se los perfila como vida en calle, es decir, que son niños que pasan la mayor parte del tiempo en la calle, pero que tienen un hogar donde ir, ¿no? Y puedan revertir esa situación a través del trabajo con familias, a través del trabajo mismo también con estos niños, para evitar esa situación de mendicidad. Otro programa importante, otro servicio importante es el servicio Acercándonos, que es una estrategia que tiene como objetivo fortalecer a las familias en competencias parentales como mecanismo de prevención de la desprotección familiar, ayudando pues al ejercicio pleno de los derechos de sus miembros. Y otro servicio importante también es el CAR, pero el CAR de urgencia, que es el Centro de Acogida Residencial de Urgencia, donde son espacios así como los CAR, pero donde se encuentran los niños, niñas y adolescentes mientras se determinan, ¿no? Las medidas de protección más idóneas para los menores con problemas familiares. Es decir, que su estancia en estos CAR de urgencia será breve. Por otro lado, el INAVIF en acción se cuenta con un servicio en Lima Metropolitana, donde brinda atención social, psicológica y legal especializada
a personas y familias que atraviesan situaciones de abandono, alto riesgo social, pobreza, pobreza extrema y grave crisis social, que los coloca en condición de relativa incapacidad para resolver o enfrentar estos problemas por sí mismas. Asimismo, se encuentran también los CAR para personas con discapacidad. Eh, este centro, tengo entendido que funcionaba hasta el año pasado, pero a la fecha no tenemos evidencia de que sigan funcionando, pero sí quise mencionarlos, ¿no? Para tenerlo en cuenta que el INAVIF también tiene este servicio de acogida residencial para personas con discapacidad, que básicamente es la misma función de los CAR normales, ¿no? Donde se brinda esa protección, esa atención integral que requieren de acuerdo con su particular situación en un ambiente de buen trato, seguridad, con el objetivo de propiciar, al igual, ¿no?, que el CAR anterior, la reinserción familiar, o también la reinserción social, o también promover su adopción. Bien, por otro lado, es necesario señalar la UPSNA, que es la Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Que es la unidad orgánica de programar, conducir, coordinar y supervisar todas esas actividades de prevención, protección, promoción de niñas, niñas y adolescentes en situación de presunto estado de abandono a nivel nacional. Este UPSNA fue creado para poder atender, fortalecer y sensibilizar, ¿no?, a todas las familias, a la comunidad, con la finalidad de que se pueda mejorar ese compromiso frente a estas personas en situación de riesgo social. Muy bien, ya lo vamos a ir viendo cada uno de nuestros hogares, cómo funciona el UPSNA. Es importante mencionar que el UPSNA es una unidad de servicios de protección del INAVIF, ¿no? Y donde se encuentran profesionales de diversas áreas con la finalidad de poder brindar esa atención integral a niños, niñas, adolescentes en situación de riesgo o vulnerabilidad. El perfil de los profesionales es variado, es integral, está compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, abogados, abogadas y otros especialistas con experiencia en protección de derechos, con experiencia en intervención familiar y con experiencia en gestión de proyectos sociales. Sí, aquí están las funciones que desarrolla cada profesional en el UPSNA, las habilidades requeridas para que puedan estar dentro de estas unidades. Pero lo más importante, ¿no?, de todo esto es tener en consideración lo más importante es tener en consideración que el trabajo que realiza, ¿no? El INAVIF, que es el trabajo de reinserción, de integración de estos grupos poblacionales a la familia o tal vez a la comunidad, o quizá reinsertar o realizar este proceso de adopción tan importante que es la adopción. Entonces, estimados participantes, agradecerlos a cada uno de ustedes por su participación en este importante evento. Vamos a pasar a la respuesta, ¿no?, de las consultas que vienen realizando. Nuestra estimada participante Eliana nos menciona que se siente identificada con trabajar en el INAVIF, pero no tiene experiencia en el Estado. No necesariamente en el Estado, estimada Eliana, pero sí uno de los requisitos importantes, como vamos a poder ver aquí dentro de las unidades de protección que es el UPSNA, es contar con conocimientos en derechos humanos, en protección infantil y la legislación de la niñez, contar con habilidades de comunicación, empatía, escucha activa, tener experiencia en intervención social, trabajo en equipo, gestión de proyectos, tener la capacidad de trabajar con diferentes grupos de edad y culturas y, por supuesto, el compromiso con la protección y el bienestar de los niños, niñas y
adolescentes, teniendo en cuenta que los psicólogos, ¿no? Deben contar con el perfil de, porque ellos se van a encargar de realizar la evaluación psicológica, el acompañamiento emocional, la intervención individual y familiar para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este perfil, estimada Eliana. Pero como en toda institución tienen requisitos mínimos, ¿no? O perfiles mínimos. He podido ver que no solamente en el INAVIF, sino en otros programas del Estado nos piden mínimo un año, según el puesto, ¿no? Un año de experiencia en el Estado, en otros nos piden hasta 5 años de experiencia en el sector público. Y como les decía, va a depender mucho del puesto en el cual quisiéramos postular o desearíamos trabajar. Gracias. Excelente, Liana. Gracias a usted. Muy bien. Entonces, si tuvieran algún tipo de comentarios que realizar, estimados participantes, quizá alguna duda, consulta, comentarios que realizar para poder fortalecer un poco más la actividad el día de hoy. Bien. Entonces, si no hubiera algún tipo de comentarios, dudas, consultas que realizar, agradecerlos y agradecer a cada uno de ustedes por la participación en este importante evento. Por supuesto, Alex, sí, los organizadores van a compartir la grabación de la sesión del día de hoy. Sí, lo harán a través de sus WhatsApps o correos. ¿Con qué rango de edades trabaja el INAVIF? Como hemos podido ver, el INAVIF trabaja en general con toda la población vulnerable, en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como son nuestros niños, niñas, adolescentes, también están los adultos mayores, están las personas con discapacidad de todas las edades, entonces no tiene un rango de edad establecida, pero sí divide los servicios a través de los grupos poblacionales. Gracias a usted, Alex. Gracias, Gladys, Bartolito, Eliana. Muchas gracias por su participación. John, muchas gracias. Deyanira, gracias a usted, Deyanira. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo evento. Hasta pronto. Que tengan buenas noches. Eh, por supuesto, para la obtención del certificado, sí, los organizadores se van a poner en contacto con ustedes. Por supuesto, Deyanira, en caso de las mujeres en situación de violencia, pueden ser consideradas dentro del servicio del INAVIF a través de los CAR. Sí, se les brinda esa atención, sobre todo en los CAR de urgencia, ¿no? Donde se los acoge temporalmente y se les deriva a las instancias pertinentes para poder brindar una atención oportuna a sus casos, ¿no? En este caso, a un CEM, ¿no? Centro de Emergencia Mujer, para que pueda resolver o apoyar en la resolución de este caso.
Inés nos menciona, ¿hay alguna condición para recibir en un albergue a niños con discapacidad? No, Inés, solamente que estos niños y niñas, adolescentes o personas con discapacidad se encuentren en situación de abandono o en riesgo de desprotección o en riesgo de abandono. Ok, entonces muchas gracias. Hasta pronto.